Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre la frecuencia de entrenamiento. Voy a comentar algunas nociones teóricas y luego pasaré a la práctica, que va a tener que ver con las distribuciones y el porqué de crear una distribución determinada para un atleta o otra distribución para otra. La verdad sobre la frecuencia de entrenamiento. Hay que entender que la frecuencia de entrenamiento no es más ni menos que una herramienta que nos sirve para dividir el volumen de entrenamiento, aumentar el volumen y reducir el daño muscular. Y estas son tres variables que cumplen con los objetivos de la frecuencia o de aumentar la frecuencia y se dan las tres en conjunto. No se puede dar una sin otra o no debería darse. Y con esto quiero comentar que cuando mucha gente propone aumentar la frecuencia lo hace para dividir el volumen, pero teniendo en cuenta que vamos a aumentar la frecuencia para dividir el volumen, ¿por qué no añadir más volumen adicional? Saber que cuando nosotros tenemos la necesidad real de dividir el volumen de entrenamiento es porque no nos recuperamos óptimamente de ese volumen. ¿Por qué? Porque tenemos mucho daño muscular o cierto grado de daño muscular el cual no nos va a permitir recuperarnos adecuadamente del volumen de entrenamiento que estamos realizando. Por tanto, tenemos esa necesidad real de tener que dividirlo. Pero si lo dividimos ese volumen, ese daño muscular se va a reducir muchísimo. Pero entonces ahí va a haber un hueco libre que nosotros hemos dejado y no para que se dé una completa recuperación, que también, sino para que podamos aumentar el volumen de entrenamiento y así obtener mejores ganancias o, de otra forma, maximizar las ganancias, que a fin de cuentas es lo que queremos cuando planteamos la frecuencia de entrenamiento. Por eso mismo, no hay que pensar en que la frecuencia 2 es mejor que la frecuencia 1, ni ese tipo de tonterías. Y esto, el que la frecuencia 2 sea mejor que la frecuencia 1, que es como dicen pues muchísimos influencers hoy día, es porque han surgido recientes estudios que proponen que más frecuencia es mejor. Y sí, dentro de lo que cabe, más frecuencia es mejor, pero eso se da en el marco teórico. Más frecuencia y más volumen va a ser mejor siempre que tú seas capaz de tolerar esa carga de trabajo y de poder recuperarte de ella. Porque no es lo mismo querer hacer una frecuencia muy alta y mucho volumen y no recuperarte de él y destinar todos los recursos a la recuperación del entrenamiento, a reparar daños, más que al crecimiento, que entrenar con menos frecuencia, un volumen medianamente óptimo, alto, y poder recuperarte de ese volumen y crecer. Digamos que destinar los recursos para el crecimiento. Además de todo esto, hay que entender que la frecuencia de entrenamiento viene determinada por varios factores. Entre ellos se da el daño muscular, pero también tenemos la síntesis de proteínas musculares y la fatiga del sistema nervioso central. Eso entre otros determinados factores que no voy a comentar en este vídeo porque son demasiado teóricos y realmente de cara a la práctica digamos que no nos van a servir demasiado. Factor número 1. La síntesis de proteínas musculares. Esta síntesis de proteínas musculares se genera mediante picos y estos picos se generan tras cada entrenamiento. Sin embargo, no todos los atletas van a recibir o van a generar picos tan altos. Estos picos de síntesis de proteínas musculares van a maximizar nuestras ganancias. Entonces, sabiendo esto, podríamos pensar, hostia, si después de cada entrenamiento tenemos picos de síntesis de proteínas musculares y esto va a ayudar a que crezcamos más, si yo aumento la frecuencia y entreno más un grupo muscular o entreno más en general, voy a obtener más ganancias. Pues realmente la práctica no es así, porque todo va a depender de otros factores y en cuanto a los picos, sí que en principiantes se van a dar picos más altos, mientras que en avanzados se van a dar picos más bajos. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que en avanzados, para generar altos picos, van a tener que generar un alto volumen de trabajo por sesión. Sin embargo, en principiantes no hace falta que entrenen tanto. Pero aquí hay un punto que interfiere en todo esto. El daño muscular. El daño muscular se va a dar después de cada entrenamiento, pero se va a enfatizar más o se va a dar en mayor medida o en menor medida dependiendo de ciertas características que nuestro entrenamiento presente. En el caso de
un daño muscular alto se va a dar siempre con series cercanas al fallo, con un alto grado de esfuerzo, con un entrenamiento excéntrico. Es decir, cuando enfatizamos el entrenamiento excéntrico, cuando aguantamos la bajada, ya sea de sentadilla, de lo que sea, cuando aguantamos una excéntrica excesivamente lenta en un ejercicio, eso va a hacer que aumente el daño muscular. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor para la hipertrofia, como dicen algunos, ¿vale? Eso es un punto que hay que tener en cuenta, que más lento no es mejor. Luego, énfasis en estiramiento. Es decir, aquí cuando trabajamos con un ejercicio y enfatizamos en estiramiento, un ejemplo, realizamos aperturas con mancuernas. Y en vez de realizar las series fluidas, nos paramos aquí un par de segundos y realizamos una isométrica en el punto de máximo estiramiento. Ahí estamos aumentando el daño muscular. Sin embargo, también estamos añadiendo más tensión positiva sobre la serie, ¿vale? Luego, el ROM completo o énfasis en estiramiento. Volvemos al caso anterior, aperturas con mancuernas, pero en vez de realizar el movimiento completo, únicamente nos quedamos aquí enfatizando el estiramiento. Sí es cierto que se va a dar más hipertrofia, porque enfatizamos el estiramiento, y el estiramiento es la porción más ideal para generar hipertrofia, o más efectiva. Y descansos cortos. Si presentamos descansos cortos entre nuestras series, eso va a generar mucho más daño muscular que si, por ejemplo, realizamos descansos largos. Por el contrario, si queremos enfatizar un daño muscular bajo en nuestro entrenamiento, tenemos que estar lejos del fallo, realizar un entrenamiento puramente concéntrico, es decir, bajadas o excéntricas rápidas, la concéntrica rápida o explosiva, énfasis en acortamiento, por ejemplo, vamos a tratar la apertura en máquina. Únicamente, apertura en máquina, aquí se da una buena tensión dependiendo de la máquina, pero también va a haber tensión aquí. Sin embargo, aquí nos ceñimos únicamente en esta parte del recorrido. ROM en acortamiento, lo mismo, ROM en acortamiento y descansos largos. Pero claro, teniendo en cuenta todos estos factores, sería ideal adoptar ciertas características del daño muscular bajo para que en nuestro entrenamiento siempre presente un bajo daño muscular y podamos aumentar la frecuencia. Pues bajo mi punto de vista, no. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque si nosotros aumentamos la frecuencia es porque queremos añadir más volumen de entrenamiento, y más volumen de entrenamiento significa más carga efectiva, volumen efectivo, no volumen basura. Si tenemos más volumen efectivo significa que tenemos más cercanía al fallo, por lo tanto tenemos más daño muscular. Además, si queremos enfatizar y sacarle el máximo jugo al entrenamiento, vamos a enfatizar más el estiramiento, vamos a realizar ROM completos en estiramiento. Por lo tanto, el daño muscular no es algo que se pueda inhibir totalmente, y es algo que realmente va a estar. Sí es cierto que se pueden configurar ciertas características para que nuestro entrenamiento sea más idóneo. Dentro de este punto quiero destacar la fatiga del sistema nervioso central, la cual mucha gente cree que se da de manera muy intensa en los entrenamientos de fuerza, sobre todo cuando realizamos entrenamientos de sentadilla, peso muerto o press de banca, a rangos de repeticiones muy bajos. Pero la realidad es muy distinta, y es que esta fatiga del sistema nervioso central se va a dar sobre todo en ejercicios en los que estemos realizando una serie muy larga, o sobre todo en actividades físicas en los que se necesita o se requiera una prolongada actividad física. Entonces, con lo que ya sabemos, podemos saber qué características son necesarias para establecer un entrenamiento para un principiante o un avanzado. Para intermedios tendría un criterio pues muy similar al del avanzado, pero habría que tener en cuenta otras consideraciones. Respecto al principiante, ellos no van a poder lograr un alto grado de esfuerzo en cada serie efectiva. Para ellos, quizás llegar al fallo no va a ser ni de lejos lo mismo que el fallo de un avanzado. Por tanto, aquí no van a generar un alto daño muscular por la cercanía al fallo. Pero como son principiantes y no están tan adaptados al entrenamiento como por ejemplo los intermedios avanzados, sí que les va a generar un alto daño muscular. Entonces, ellos, para mitigar ese daño muscular, lo que deben hacer es reducir el volumen de sus sesiones y repartirlo en más sesiones semanales. Y ahí aumentar la frecuencia de entrenamiento para que así el daño muscular que se genere dentro de lo que cabe pues no sea tan alto, y que el volumen que establezcan semanalmente pues sea ligeramente más alto del que podrían tolerar si hicieran todas las series en una misma sesión. En principiantes sí que se podría establecer
la primera característica de la frecuencia de entrenamiento, que sería dividir el entrenamiento sin aumentar el volumen de entrenamiento. En este caso sí podría servir, pero indirectamente va a aumentar el volumen de entrenamiento porque van a ser capaces de introducir más grado de esfuerzo con la disminución de la fatiga y del daño muscular de la sesión en la siguiente sesión. Por otra parte, habría que seleccionar los ejercicios correctamente. Y es que en muchas rutinas para principiantes se suele ver únicamente ejercicios multiarticulares. Y teniendo en cuenta que estos ejercicios van a tocar la posición estirada o alargada del músculo, se va a generar un alto daño muscular. Y a ver, bajo mi punto de vista, un principiante no necesita muchos multiarticulares, como se suele ver, un día de pierna, una jaca, una sentadilla libre y una prensa. Innecesario. Un principiante solamente necesita un ejercicio multiarticular. Con la sentadilla ya basta. Tampoco tendría muchas variaciones porque realmente el tener muchas variaciones va a hacer que no se adapte al ejercicio y el daño muscular aumente. Entonces yo lo tendría así una correcta selección de ejercicios en los que tengamos un único multiarticular y luego ejercicios de aislamiento. Y teniendo en cuenta que un principiante tampoco tiene que tener una gran variedad de ejercicios, tan solo con un multiarticular y quizás un ejercicio o dos de aislamiento tenga más que suficiente. Bien repartido entre la semana, con eso tiene más que suficiente. Y por último, teniendo en cuenta que este principiante va a saber ejecutar una buena técnica, pues que no realice excéntricas muy lentas o excesivamente lentas, que tenga ese conocimiento de tengo que hacer excéntricas fluidas, pero no aguantarla o centrarse únicamente en ellas. En conclusión, para principiantes, establecer una frecuencia alta para dividir o repartir el volumen entre sesiones y que les ayude a recuperar del daño muscular o no generar un alto daño muscular y poder realizar ese volumen de la mejor manera posible. En cuanto a no avanzado, hay que tener en cuenta que ellos tienen que introducir un alto volumen de entrenamiento, una carga de trabajo muy alta, carga de trabajo efectiva muy alta en cada sesión, en cada entrenamiento. Y yo aquí lo que tendría en cuenta es eso, aumentar mucho volumen por sesión. Luego, tener en cuenta que el entrenamiento concéntrico les va a beneficiar más para reducir el daño muscular. ¿Por qué? Porque si realizan excéntrica demasiado lenta, el volumen de entrenamiento que van a imprimir va a ser mucho menor. Sin embargo, si hacen todo lo contrario y se centran únicamente en el entrenamiento concéntrico, van a poder introducir más volumen de entrenamiento. Y por último, tendría en cuenta las prioridades. Y esto es esencial, es un punto muy importante que la gente no tiene en cuenta. Y de este punto voy a hablar en la siguiente clase o en el siguiente vídeo en el que hablaré sobre las distribuciones, que será toda la práctica de esta teoría. Y es que en muchos atletas avanzados proponen lo siguiente: quiero mejorar el cuádriceps, la espalda y el tríceps, sin embargo realizo un empuje tirón pierna, en la cual vas a realizar, pues eso, empuje tirón pierna y vas a tener la espalda junto a otros grupos musculares, el cuádriceps y el tríceps. ¿Vale? Hasta ahí muy bien. Y vas a priorizar en cuanto a volumen. Entonces vas a repartir el volumen, ya lo tienes repartido por la distribución, pero vas a aumentarlo. Sin embargo, ¿por qué no realizar un día únicamente de espalda? Y así aumentarle mucho el volumen y luego tener un día secundario de otro grupo muscular como puede ser el hombro. E introducir al final del hombro un ejercicio de espalda de recordatorio para así aumentar el volumen de entrenamiento. Un ejercicio en el que tú te sientas cómodo o cómoda y puedas introducir mucho volumen. Ahí sería lo verdaderamente interesante. Y dejarse de empuje tirón pierna y de rutinas o distribuciones fijas porque la gente lo hace. Hay que tener en cuenta las prioridades y sobre todo en atletas avanzados. En este caso, queremos mejorar el cuádriceps. En vez de tocar el cuádriceps con el femoral, pues yo lo que haría sería eso, pues podrías tocarlo con el femoral, pero tendría otro día de cuádriceps adicional donde quizás solamente realizar extensiones de cuádriceps como recordatorio. Y ahí aumentar muchísimo el volumen de entrenamiento. Y en tríceps, pues sí lo dividiría, porque es un grupo muscular que no voy a tener para hacer en una sesión. Entonces el tríceps sí se puede realizar pues en varias sesiones, pero darle más prioridad que por ejemplo al hombro o al pectoral. Eso sí me parece bien, pero yo tendría en cuenta siempre las prioridades. Y nada, eso es todo sobre la frecuencia de entrenamiento, las nociones más teóricas, porque la práctica vendrá con la siguiente clase como ya he comentado y estará muy bien porque ahí se van a ver cómo se van a tomar las prioridades y cómo el principiante se va a adecuar a un entrenamiento. Un punto que se me olvidaba, el intermedio tendría todas estas características en cuenta y individualizaría dependiendo de ya el nivel, la experiencia y de cómo entrena, de su historial de entrenamiento, que a fin de cuentas es muy importante tenerlo en cuenta. Así que nada, nos vemos
en el próximo vídeo, y si te ha gustado este, pues te invito a que te suscribas, a que me dejes un comentario para tener en cuenta tu opinión, y nada, cualquier cosita adicional te leo.